Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Les habla Piga Fernández. Yo soy paciente con GIST. Soy coordinadora de Alianza GIST y también dirijo en Chile una fundación que se llama Fundación GIST Chile. Y hoy desde Chile lo estoy acompañando. Y primero que nada les quiero dar la más cordial bienvenida a todos a este espacio de conversación que hemos creado para todos ustedes, en el que conversaremos de un tema tan importante como es la importancia del diagnóstico molecular en GIST y el presente y el futuro de la medicina personalizada. Esta charla o este webinar es una iniciativa de Alianza GIST en nuestro afán de difundir información sobre los GIST, sobre su diagnóstico y sobre su tratamiento. Como les digo, una iniciativa de Alianza GIST que en esta vez fue coordinada por Fundación GIST México. Quiero partir agradeciendo principalmente a todos los que hoy día nos acompañan, los que han se sumado a esta iniciativa, a este webinar, especial a los doctores Carlos Plasencia y Oliver Millán, catalán, por compartir su tiempo generosamente y sus conocimientos con nosotros. Como dije, a Fundación GIS México por coordinar este webinar, por hacer posible todo lo que se necesita para que hoy día estemos aquí, especialmente a Bere y a Alo, que están detrás, como se dice, detrás de las cámaras, pero sin ella esto no funcionaría de ninguna manera. ¿Ya? También agradecer a The Life Raft Group por ayudarnos a difundir este webinar. Quiero partir presentándoles a nuestros ponentes, a nuestros speakers hoy día. Partimos por el doctor Carlos Pérez Plasencia, él es jefe de investigación del Laboratorio de Genómica del Instituto Nacional del Cáncer de México. Él es doctor en ciencias biométricas de la Universidad Autónoma de México y estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Cancerología y es jefe del Laboratorio de Genómica. Su formación académica ha estado enfocada en comprender los procesos moleculares genéticos, epigénicos y metabólicos que se ven afectados en el desarrollo y progresión del cáncer. Para ello, ha empleado herramientas de genómica, bioinformática y biología molecular, con el objeto de comprender desde una perspectiva sistémica dichos procesos afectados en los tumores. A la fecha, ha publicado más de 140 artículos en revistas internacionales indexadas y cuenta con más de 3.000 citas. Respecto al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNII, ha sido reconocido desde el año 2017 con el nombramiento nivel 3 y a lo largo de su carrera científica ha ganado varios premios estatales y nacionales. El doctor Oliver Millar Catalán es biólogo de la Universidad Autónoma de México con estudios de maestría y doctorado por la misma universidad. Es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Cancerología desde el año 2020. Ha participado en múltiples proyectos de investigación relacionados con la genómica y biología molecular del cáncer y cuenta con varios años de experiencia en tecnologías de secuenciación masiva y el estudio de mutaciones en pacientes mexicanas con cáncer. Actualmente ha publicado 14 artículos en revistas internacionales indexadas. Doctor Carlos Pérez Plasencia y doctor Oliver Millán Catanal, muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo con su público. Un aviso práctico, después de las ponencias de los doctores, vamos a tener un espacio para preguntas que las vamos a tratar de contestar en su mayoría dentro de que el tiempo nos lo permita. Así es que muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y doctores, los dejo ahí con su público. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación Gracias, y por la invitación. gracias. Entonces procedo a compartir la presentación. Me confirman si ya se ve la presentación para que el doctor Carlos pueda iniciar la plática. Ya sé. Perfecto, pues cuando usted quiera, doctor. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por la introducción. Y bueno, para mí es un gusto poderles platicar.
de este tumor tan interesante. Pero bueno, también obviamente vamos a hablar de la importancia del diagnóstico molecular en esta enfermedad y algunas características en general de los tumores gastrointestinales. En la primera diapositiva les presentamos de lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla. Bueno, pues es muy importante antes de hablar de un tumor tan específico, tan interesante y tan complejo al mismo tiempo, pues de los aspectos generales del cáncer. Eh, Posteriormente hablaremos de la diferencia entre los tumores hereditarios y los tumores esporádicos. Muy importante esto porque pues todos los tumores siempre surgen de una mutación y evidentemente el eh, GIST o el tumor del sistema, perdón, el tumor derivado de células del estroma de gastrointestinales, pues no es la excepción. Por tanto, hablaremos sobre cómo se identifican estas mutaciones y por qué son importantes diagnosticarlas en la clínica. Finalmente, cerraremos la charla con eh, preguntándonos y respondiendo, por supuesto, a qué es lo más nuevo en investigación en este tumor nuevamente tan interesante. Bien, pues comencemos entonces a hablar de esta charla. Eh, el cáncer, en realidad, es una serie de alteraciones que ocurren a lo largo de un tiempo indeterminado. Todas las células tumorales comienzan siempre desarrollándose de una sola célula normal. Es decir, que podemos ir observando estas mutaciones, si tuviéramos la capacidad de hacerlo, desde una perspectiva, eh, digamos, clonal. Es decir, que una mutación que se origina en una célula normal, en un nicho específico, y esto ocurre para todos los tipos de tumor, por eso es importante entender cuáles son estas mutaciones. Bueno, pues, como les decía, una mutación que ocurre en un nicho específico en una célula normal le da la habilidad para a esa célula normal y a su progenie, porque recordemos que todas nuestras células provienen siempre de una sola célula que es digamos, el óvulo fecundado. Pues bien, de tal suerte que incluso en nuestros tejidos, toda la reparación que ocurre para que se lleven a cabo, digamos, cierre de heridas o reparación en tejidos, ocurre también de esta manera, proliferando, multiplicándose. Entonces, una célula normal que ha adquirido una mutación va heredando esta mutación a lo largo de todo el crecimiento tumoral, de todos estos cambios genéticos somáticos que llevan a cambios fenotípicos. Ahora les voy a explicar un poco más sobre eso. Bien, de esta manera podemos, el anterior todavía no, perdón, todavía no, rápidamente. De esta manera podemos entonces hablar de diferentes etapas a lo largo del desarrollo de este tumor. Puse estos signos de interrogación porque, pues en la mayoría de los tumores poco sabemos cuáles son estos primeros cambios que se llevan a cabo a nivel de mutaciones en cada una de estas etapas. Pero lo que les quiero comentar también es que cuando podemos detectar al tumor en etapas tempranas, por ejemplo, una neoplasia o una hiperplasia, es el momento adecuado para, digamos, para tratarlo eficientemente. Sin embargo, esto, pues lo sabemos, no ocurre en la mayoría de los casos y acudimos al doctor cuando el tumor ya está en etapas avanzadas o metastásicas que son, en la mayoría de los casos, poco tratables. Bueno, como les decía, ahora sí en la siguiente, estos cambios fenotípicos son evidentes al mirar a las células, en la siguiente diapositiva, al mirar a las células en el microscopio normal. Estas son patologías, histologías, de dos tumores muy sencillos. Uno de ellos es el cáncer cervicouterino en la parte de arriba, y podemos ver en la primera fotografía, digamos, en la parte superior izquierda, cómo estas células están en un epitelio normal, completamente organizadas, con, pues, le llamamos nosotros, una diferenciación a lo largo de este tejido hacia la luz epitelial.
Y esta diferenciación conlleva a las células a queratinizarse y a morir, porque ese es el papel de estas células que recubren epitelios, digamos, proteger lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, en el cáncer, lo vemos en las dos siguientes fotografías de la parte superior, este proceso se pierde por completo. Es decir, las células ya no se diferencian y, como pueden ver, son, al menos en la parte histológica, en la parte visible, son prácticamente todas iguales. Ok, en la parte de abajo, en la fotografía de abajo, solo para ilustrar aún más esta naturaleza de, digamos, de pérdida de la función y de cambios fenotípicos evidentes en los tejidos, lo que vemos es una histología en la primera parte muy bonita. Vean qué hermosa arquitectura. Vean qué perfecto orden hay. Bueno, ese es un epitelio de la retina, pues el epitelio que nos permite mirar todo lo que nos rodea. Y en la otra parte, lo que estamos viendo es un retinoblastoma, es decir, un tumor que se origina de este epitelio. Como podemos ver, aquí es claro, se pierde por completo esta arquitectura perfecta que nos permite, pues nuevamente, observar el mundo, sus colores, sus formas y toda la belleza que hay en esta creación. Entonces, bueno, veamos bien cómo el cáncer conduce a los tejidos, a los epitelios, a perder por completo su función. En la siguiente diapositiva, entonces, esta pérdida de la función, en realidad, digamos, ocurre a lo largo de muchos años. Aquí vemos los tumores, algunos tumores, algunos de ellos son bastante comunes, como el cáncer de colon, el cáncer cervicouterino, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Son, digamos, los tumores más comunes que hay hasta en nuestros días y bueno, siempre ha sido así. Eh, Como les decía, en un epitelio normal ocurre un cambio mutacional en una sola célula, la cual a lo largo de los años, veamos por ejemplo en colon, para que haya un cambio de esta, digamos, para que se inicie el crecimiento tumoral, puede tardar de 5 a 20 años a llegar a un adenoma. Sin embargo, para que este adenoma crezca ya a un tumor invasor, pueden pasar de 5 a 15 años. Para el caso, digamos, del cáncer cervicouterino, pues pasan aproximadamente de 9 a 13 años para que llegue a un tumor localizado, quirúrgicamente resectable, es decir, quirúrgicamente tratable, y de 10 a 20 años para que este tumor llegue a un tumor ya invasor que requerirá quimioterapia y radioterapia. Y bueno, pues lo vemos así, ya no entraré más en detalles, pero véanlo ustedes en esta diapositiva, se ve claramente cómo en realidad son, pues, si bien décadas para que esto ocurra, desafortunadamente en la mayoría de los casos son crecimientos tumorales tan pequeños que pasan desapercibidos fácilmente para la mayoría, pues, de las personas y de los estudios que podamos hacer. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ahora me gustaría diferenciar a digamos, a los tumores que ocurren de manera esporádica en este proceso que les he platicado, de una mutación en una sola célula, a ese tipo de mutaciones le llamamos somáticas. Recordemos, soma es cuerpo, porque ocurren en nuestro cuerpo, es decir, en alguna de las células de nuestro cuerpo. Por el contrario, hay un grupo de tumores, que son los tumores hereditarios, que a nivel global, es decir, a nivel de toda la carga oncológica que hay en el mundo, estos tumores ocupan el lugar, el 10% de todos los tumores, entre el 10 y el 15% de todos los tumores. Entonces, los tumores hereditarios, como su nombre lo indica, vean ustedes, primero tenemos a ovario, cáncer de mama, es muy común que haya cáncer de mama familiar o que la madre, la tía, la abuela, etcétera, igual el cáncer de ovario, hayan tenido este tumor y bueno, el paciente está en riesgo de desarrollar cáncer y para estos casos también es fundamental el análisis molecular. Hay un grupo de genes asociados a estos dos tumores, de hecho se llama
síndrome de mama y de cáncer, perdón, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, lo estaba pensando en inglés, pero es síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Y como les digo, representa aproximadamente el 15%, estos dos, de todos los tumores que hay para cáncer de mama y ovario. Y así, bueno, tenemos en esta lista algunos otros con menor impacto en cuanto a la proporción de todos los tumores. Bueno, en la siguiente diapositiva entonces, digamos, los tumores de este origen hereditario, como podemos verlo aquí en este como árbol familiar en cáncer hereditario, vemos claramente cómo pues estos tumores de alguna manera se van heredando porque pues hay un riesgo alto de tener aquellos genes que a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares consanguíneos cercanos de primera o segunda línea, fueron afectados por este tipo de tumores. En cambio, los tumores esporádicos se desarrollan de manera, digamos, sin tener, pues, ninguna relación dentro de la familia, y estos ocurren en el 85% de toda la prevalencia de tumores a nivel mundial. Y bueno, pues el GIST precisamente pertenece a este tipo de tumores, es decir, aquellos que se desarrollan en una sola célula de nuestro cuerpo y que por alguna razón, circunstancia, esta célula adquiere una mutación y posteriormente desarrollará un tumor. Bueno, digamos, entre las características de los tumores esporádicos, como GIST precisamente, la edad de presentación es de alrededor de los 50, 60 años de edad. No hay una historia familiar relevante y, pues, por supuesto, no hay asociación de cáncer necesariamente en la familia. De ese tipo de cáncer. Puede ser que tal vez a la abuela le dio cáncer de mama, digamos, a la hija cáncer de cervix, pues los dos no tienen ninguna relación y tal vez a un hermano porque trabajaba en alguna industria contaminante, pues desarrolló cáncer de pulmón. Podemos ver que si bien hay una asociación ahí dentro de la propia familia, ninguno de los tres tumores tiene ningún evento genético común. Entonces descartaríamos ahí que fuera un cáncer hereditario, sino más bien son tres eventos esporádicos que ocurren pues en la misma familia. Muy bien, entonces, bueno, por el contrario, los tumores hereditarios ocurren a edad mucho más temprana, menores de 50 años, hay una historia familiar importante y, por supuesto, son tumores asociados, es decir, pues cáncer gástrico, puede haber ahí cáncer colorectal, una importante línea de cáncer colorectal en la familia, ya lo dije, cáncer de mama y ovario, etcétera. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, solo para, digamos, terminar esta parte, el cáncer hereditario es, digamos, ocurre desde el proceso de fecundación, ya sea que el espermatozoide o el ovocito o el óvulo tengan alguna mutación. Bueno, pues esta mutación se va a llevar a cabo en todas las células del bebé, del neonato, ¿no? Es decir, todas las células del neonato, del recién nacido, van a tener esta mutación. En cambio, en el cáncer esporádico, la mutación es somática, por tanto, ocurrirá esta mutación únicamente en la línea clonal de las células tumorales que estamos detectando. Es decir, cáncer de próstata, bueno, tendrá una mutación, todas sus células únicamente de próstata, de los tumores, digamos, todas las células tumorales del cáncer de próstata tendrán esa mutación original de que fue desarrollada de manera somática en un evento aleatorio, en un evento pues simplemente circunstancial, ¿no? Y bien, digamos, dicha esta distinción entre ambos, bueno, solo para recordar que el científico que desarrolló este conocimiento, esta teoría, fue el doctor Alfred Knudson, que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento y precisamente trabajó con retinoblastoma en
niños, que ocurre alrededor de entre los 3 años y en adelante, ¿no? Ocurre a edades muy, muy tempranas. Justo lo que decíamos de los tumores hereditarios. Bien, en la siguiente diapositiva, esto, bueno, ya nos lo saltamos, es mucho de lo que hemos dicho ahora. Ok, bueno, ahora entonces hablemos de pues cómo ocurre este proceso. Realmente es muy complejo, no vamos a profundizar tanto en él, pero recordemos que todo lo que somos nosotros es nuestro patrimonio genético. Es decir, las diferencias y similitudes que hay entre los seres humanos y, bueno, en general, en toda la vida, en toda la creación, en toda la vida, pues eh, todas estas características están determinadas por nuestro patrimonio genético, por nuestra herencia genética. Por ejemplo, el ser humano tiene aproximadamente 25,000 genes que nos permiten tener, bueno, pues toda esta, digamos, organización dentro de nuestro cuerpo, el cerebro perfectamente coordinado con el cuerpo para crear ideas, para crear movimientos. Bueno, todo esto, los órganos y los tejidos perfectamente diferenciados. Por ejemplo, podemos diferenciar perfectamente el corazón de los riñones, del sistema gástrico, y todas estas características se encuentran dictadas en los genes. Bien, pues entonces los genes son la unidad funcional y organizacional digamos, de nuestros patrones hereditarios, porque pues estos patrones hereditarios también los heredaremos a nuestros hijos. ¿De qué están conformados entonces estos genes? Bueno, recuerden ustedes que todo nuestro DNA, nuestro, digamos, ácido desoxirribonucleico, se encuentra dentro del núcleo de las células, organizado en 23 pares de cromosomas. Y este DNA se encuentra, digámoslo así, no se los voy a pedir que se lo aprendan, pero está hecho de un esqueleto de una, digamos, un azúcar que es la, ¿cómo se llama? Que es la desoxi, ay, Dios mío. Bueno, pero porque estoy pensando otra vez en ácido desoxi. Ajá, la ribosa, ¿no? La desoxirribosa, perdón. Entonces, bueno, es una pentosa, es un azúcar de 5, digamos, viene también del ciclo de la glucosa, cuando nos alimentamos con glucosa, también parte de esta glucosa se va para sintetizar el ácido desoxirribonucleico, pero quien realmente tiene la información son las bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, timina y citosina. Son las 4 bases nitrogenadas que después, bueno, darán origen en un proceso conocido como traducción, al final, darán origen a todas las proteínas de las cuales estamos conformados y a lo que les decía desde el inicio, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este material genético, pues se daña, es decir, si esto significa que puede haber muchos tipos de daños, puede haber rupturas, puede haber cambios de una letra por otra letra, y esto conllevaría entonces a cambios en la estructura de la proteína, y estos daños pueden ser ocasionados por múltiples factores, tan solo, digamos, el metabolismo celular produce especies reactivas de oxígeno que van a atacar no solo al DNA, también a las proteínas, pero bueno, quien nos importa en realidad es el DNA. Una infección por virus también. Uno de los agentes contaminantes y destructores del DNA más letales son las radiaciones y la exposición química. Pero bueno, pues también cuando las células están replicándose, están constantemente replicándose, también puede ocurrir errores. Es decir, imagínense ustedes digamos, nuestro material genético está compuesto por 6,000 millones de estas letras que les platiqué: adenina, citosina, guanina y timina. 6,000 millones. Entonces, ocasionalmente ocurren errores cuando se está replicando, cuando se está duplicando este material genético, y estos errores podrían llevar a una proteína alterada. Ok, entonces, ¿qué ocurre con estas proteínas alteradas? Que no siempre, porque en 6,000 millones de letras
el hecho de que ocurra un cambio en una proteína que sea importante, pues es realmente muy difícil. Es una probabilidad infinitamente pequeña, pero llega a pasar. De tal manera que hay dos tipos de genes sumamente importantes, que son los protooncogenes, que cuando se mutan ganan funciones, y los conocemos como oncogenes una vez que se mutan. Los oncogenes, digamos, si viéramos aquí en este ejemplo un automóvil, los oncogenes entonces serían el acelerador del automóvil. Mientras que los supresores de tumor o antioncogenes serían el freno. Sin embargo, cuando estos llegan a mutarse, pierden la función. Es decir, pierden la función de frenar el auto. Por el contrario, cuando un protooncogen se muta, que conocemos ahora como oncogen, gana la función. Es decir, el auto va a acelerar de forma permanente. Este proceso de aceleración, digámoslo, es a lo que llamamos los científicos proliferación celular. Es decir, las células que han adquirido una mutación en un protoncogen van a estar acelerando, y el segundo evento mutagénico que veíamos hace un momento de Alfred Knudson, el segundo hit, va a ser precisamente la pérdida de la función por una mutación en un gen supresor de tumores o un antioncogen. De tal manera que tendremos un auto que estará acelerando constantemente sin capacidad de frenar. Y esto, bueno, pues irremediablemente va a conducir al cáncer. En la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora sí, pues ya entendiendo bastante qué es el cáncer desde esta perspectiva genética, porque el cáncer, quiero comentarles que es una enfermedad genética, ya sea por su antecedente heredofamiliar o ya sea porque ocurrió de manera somática esporádica en una sola célula, pero estas células, como les dije, cuando proliferan, van a heredar a esa generación de células de ese epitelio esa mutación. Entonces, definitivamente no podemos entender al cáncer sin un evento genético mutacional. Bien, entonces, todos los tumores gastrointestinales del estroma son esporádicos, es decir, que ninguna de tus células del resto de tu cuerpo van a llevar esa mutación. Si tomamos, digamos, por ejemplo, un pedazo de piel y lo comparamos en cuanto a mutaciones con una célula derivada de este estroma gastrointestinal, pues no tendrá esas mutaciones que tendrá este GIST, ¿no? Bueno, estas células del estroma. También, bueno, pues son sarcomas, es un tipo de tumor muy específico, los sarcomas del tubo digestivo, y vemos aquí que aproximadamente la prevalencia es el 60% en estómago, mientras que en el intestino delgado es el 30%. En el resto del tracto digestivo, bueno, ocurrirá el 10% restante de este grupo de tumores, ¿no? También algo muy importante es que son los sarcomas más comunes del tracto digestivo, y que el tratamiento habitual pues es quirúrgico, la laparoscopía prácticamente, y también pues el tratamiento blanco o el tratamiento molecular, el tratamiento Diana, digámoslo así, que son inhibidores de tirosina. Pero esto es muy importante, entonces, introducir el siguiente concepto, la siguiente diapositiva, que es cuáles son estas mutaciones que desencadenan la aparición del GIST. Bueno, habitualmente son mutaciones en genes que participan en los mecanismos de proliferación de la célula. Es decir, genes que están involucrados en sensar señales en el ambiente que le dice a la célula: prolifera, tienes que proliferar. Pero estos genes están completamente regulados. Sin embargo, en este tipo de tumores, estos genes KIT y PDGFRA pierden esta regulación y están enviando constantemente la señal para que, pues, la célula esté proliferando. Y nuevamente, una célula en alto nivel de proliferación con una mutación
tarde o temprano desarrollará un tumor en ese sitio. Estos genes, bueno, como les digo, se encargan en diferentes linajes celulares dentro de nuestro cuerpo mantener una regulada proliferación a lo largo de la vida de este linaje. Por ejemplo, en células hematopoyéticas, en células que derivan gametos, etcétera. Ok, y bueno, un porcentaje mucho menor de mutaciones ocurren en un gen que es una succinato del anterior, una succinato reductasa, que esta enzima realmente, bueno, pues se conoce, digamos, poco cuáles son los mecanismos que conducen a la aparición de tumores. Esta enzima se encuentra en la mitocondria, un organelo dentro de las células que se encargan de generar energía. Pero bueno, pues quiero decirles que también hay un porcentaje importante de este tipo de tumores con este tipo de mutaciones en este gen. Muy bien, ahora sí. Y como vemos, pues estos dos genes de los que hablábamos hace un momento, KIT y el receptor de crecimiento de células derivadas de plaquetas, PDGFRA, estos dos son los genes que tienen mayor número de mutaciones en todos los tumores, no solamente en GIST, en prácticamente todos los tumores. Cáncer de pulmón, cáncer colorectal, digamos, cáncer renal, etcétera, ¿no? Es el que tiene el mayor número de mutaciones y bueno, P53, ¿no? Que es otro también este es un anti-oncogen P53, ahí lo vemos con el 13%. Es un anti-oncogen y prácticamente pues, igual, en la mayoría de los tumores lo encontraremos mutado. Muy bien. La buena noticia es que existen inhibidores para mutaciones en estos dos oncogenes. Es decir, estos inhibidores, o más bien estos fármacos les llamamos fármacos o esta terapia blanco, esta terapia diana. ¿Por qué? Porque va dirigida específicamente a mutaciones que se encuentran en ya sea cualquiera de estos dos genes, KIT o PDGFRA, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva, esto, bueno, pues ya lo comentamos. Entonces, es muy importante saber si el paciente va a beneficiarse de este tratamiento, porque como pudimos ver, si bien la mayoría de los pacientes tienen mutaciones en KIT y, bueno, en PDGFRA, también es importante decir que hay algunas mutaciones que no están dentro de estos mismos genes, que no están recomendadas para el uso de estos moléculas inhibitorias de esta terapia blanco. Por tanto, es fundamental analizar las mutaciones de este tipo de células. Y para hacer eso, bueno, lo que necesitamos es una pequeña biopsia del tumor gastrointestinal derivado del estroma, porque recuerden ustedes que como es un tumor de origen esporádico, solamente las células derivadas de ese tumor tendrán la mutación. Si fuera un tumor de origen hereditario, todas las células del cuerpo tendrían esta mutación y lo podríamos analizar fácilmente en mucosa dentro digamos, oral, en esta prueba que se toma simplemente haciendo un raspado en la boca, o lo podríamos tomar de células de la sangre. Pero en este caso específico, hay dos caminos, ahorita les voy a mencionar el segundo que es más interesante, pero el primero es preguntándole directamente a la célula tumoral. Y le preguntamos utilizando una prueba muy específica que conocemos como secuenciación masiva o secuenciación de segunda generación. Una técnica que utilizamos mucho en nuestro laboratorio, en donde hemos reportado mutaciones sumamente interesantes para otros tumores. Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva también quiero comentarles que esta prueba, bueno, es una prueba compleja, es una prueba que en realidad la complejidad es en el análisis de datos porque provee infinidad de datos
Y nosotros, bueno, tenemos, bueno, en este caso el doctor Oliver es el experto, el especialista en esta parte, tiene que hacer un análisis muy concienzudo de cuáles son mutaciones realmente de importancia clínica. Pues bien, como les decía, este material genético se extrae ya sea de una biopsia directa en el tumor, de una biopsia de tejido de parafina y en el caso en el que esté validado y que haya un estudio previo, se obtendrá, esto ya les hablará el doctor Oliver más adelante, de sangre periférica, porque pues también todas las células tumorales se ha visto que, digamos, secretan hacia el organismo DNA. Entonces, podríamos analizar las mutaciones de este DNA que ha sido secretado por una célula tumoral a través de una técnica que se conoce como biopsia líquida. Pero bueno, el doctor Oliver les hablará más en un momento más. Y todo esto conduce al tratamiento personalizado, es decir, a que aquellas mutaciones que tengan, que sean accionables, que haya un fármaco que inhiba la actividad del gen que está mutante, bueno, tendríamos que utilizar ese fármaco de manera dirigida porque ya no estaríamos haciendo preguntas. Ah, no funcionó este fármaco. ¿Por qué no funcionó? Bueno, pues porque el paciente no tenía esta mutación. Ya nos tendríamos que hacer ese tipo de preguntas, ya sería dirigida la terapia una vez que conociéramos dichas mutaciones. Y bueno, esta sería la diapositiva de inicio del doctor Oliver, me parece. Entonces, perdón, solo para comentarles que, bueno, esto ya se ha llevado a cabo en México, ya hicimos, bueno, ya se hizo en nuestro país un análisis de aproximadamente 40 pacientes, 30, así, 40 pacientes, y se encontró cómo se reporta de manera internacional mutaciones principalmente en el gen c-KIT, con el 72%. Aquí vemos claramente cuáles son los exones, y bueno, el exón 11 es el que reporta el mayor número de mutaciones, y bueno, en el gen PDGFRA, el 7%, que es, como les comento, un poco parecido a lo que ya a lo que ya se había reportado. Eh, no, creo que las preguntas van al final y bueno, es momento de pues que el doctor Oliver Millán continúe con esta charla. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Excelente la presentación hasta ahorita. Vamos prácticamente a la mitad. Vamos a pasar a la parte de explicarles un poquito sobre los últimos estudios que se han realizado a nivel clínico y por qué es tan importante hacer un diagnóstico clínico en GIS. Principalmente, obviamente en otros tumores también ocurre lo mismo, pero esta plática pues está enfocada en el GIS. Bueno, como el doctor Carlos ya les comentó, podemos identificar mutaciones tanto a nivel germinal como a nivel somático, y todo esto nos va a dar información muy importante que va a ser o puede ser de gran utilidad para el clínico y de ahí tomar muchas decisiones importantes a la hora de dictar un tratamiento. Entonces, ya sea que las mutaciones sean a nivel somático o a nivel germinal, a final de cuentas todas estas nos dan información muy importante sobre cuáles son los genes que se encuentran mutados principalmente en los tumores y con base en esto decidir un tratamiento. Bueno, a nivel clínico tenemos este diagrama, esta figurita, la cual nos indica dos escenarios posibles en los cuales haciendo un análisis genómico o identificando mutaciones principalmente, se puede decidir el tratamiento para los pacientes. Del lado izquierdo vemos un escenario en el cual son o estamos esquematizando diferentes tejidos de origen, pero con un mismo gen driver o oncogen, como nos platicaba el doctor Carlos. Y estos genes o estos tejidos con un mismo gen mutado, por ejemplo, en este caso KIT, pueden recibir un mismo tratamiento. El otro escenario son tejidos, es un mismo tejido de origen, pero con diferentes genes driver, es decir, diferentes mutaciones representadas por diferentes puntos en diferentes colores. Y una vez que identificamos estas mutaciones, los clínicos pueden decidir el tratamiento para cada una de esas mutaciones.
En el caso de KIT, de GIS, por ejemplo, estaríamos hablando de principalmente de las mutaciones en los genes KIT y PDGFR alfa. Y bueno, en GIS, ¿por qué es tan importante determinar estas mutaciones? Les presento este esquema que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. Gracias a la Fundación GIS y a las alianzas a nivel Latinoamérica, pues tengo entendido que ya se han dado este tipo de pláticas. Hemos visto este tipo de figuras en las cuales nos representan cómo, dependiendo de las mutaciones e incluso en qué región de la proteína de KIT, no solo es que esté mutado KIT, sino en qué región caen estas mutaciones, puede beneficiarse el paciente de uno u otro fármaco. Por ejemplo, para las mutaciones primarias o mutaciones que se identifican en el tumor primario, vemos que cuando las mutaciones caen en el exón 8, 9 u 11, prácticamente los pacientes responden a todos los fármacos inhibidores de tirosincinasa. Sin embargo, tenemos las mutaciones secundarias o mutaciones que aparecen después del tratamiento o a lo largo de la historia de vida del paciente. Aparecen otras mutaciones como en el exón 13, 14, 17 y 18 que van a dar o van a hacer al tumor resistente a la primera línea de tratamiento, en este caso imatinib, y en este caso, cuando se puede hacer la identificación de estas mutaciones, se puede sugerir otro fármaco. Entonces, por esto es tan importante hacer el diagnóstico molecular. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que a pesar de que aparezcan segundas mutaciones, hay otras estrategias, otros fármacos que se pueden utilizar para tratar de que el tumor responda al fármaco. Y bien, ¿cómo es que pasa o que aparecen estas segundas mutaciones? Bueno, pues vemos que a lo largo de la historia del cáncer, pues hay una evolución de las células y lo cual nos da resistencia a los tratamientos. En un inicio, cuando un tumor, y esto aparece prácticamente en todos los tumores, no solo en GIS, cuando se diagnostica un tumor, se sugiere cierto fármaco, en este caso imatinib, que inicialmente da buena respuesta en algunos de los casos, pero después de algunos meses se establece lo que se conoce como enfermedad estable o enfermedad residual, y esto debido principalmente a que aparecen células con resistencia al primer fármaco, a la primera línea de tratamiento. Y esto eventualmente va a hacer que las células, como bien lo platicamos hace un momento, las células siguen proliferando y en este caso la célula va ganando mutaciones que le van a dar resistencia a ciertos fármacos. Y finalmente, pues tenemos este escenario en el cual ya no tenemos un tumor primario, sino ya es un tumor con varias clonas resistentes a diferentes fármacos. Y bueno, aquí es donde pasamos a un tema que pues últimamente está nos está dando muchísima información, no solo en cáncer, sino también en otras enfermedades, y esto es el estudio de la biopsia líquida. Si bien recordamos, en la sangre periférica tenemos principalmente eritrocitos, leucocitos, plaquetas, pero pues recientemente ya también sabemos que existe DNA circulante o incluso células derivadas de los tumores, ¿no? Que el tumor primario ha liberado al torrente sanguíneo principalmente con la finalidad de hacer metástasis a otros tejidos. Entonces, podemos hacer uso de esto, aprovechar esta característica de los tumores para poder estudiarlos a nivel de sangre periférica, en el plasma específicamente, y caracterizar cuáles son estas mutaciones que provienen evidentemente del tumor primario. Y bien, ¿cuáles son las ventajas o características de la biopsia líquida? Pues bueno, es un procedimiento rápido, te da un perfil completo del DNA que está circulando en la sangre periférica, pero que proviene del tumor primario. Se obtiene fácilmente, es un procedimiento menos invasivo que una biopsia de tejido, que bien sigue siendo necesaria y nos da pues mucha información del tumor primario, pero bueno, con la biopsia líquida podemos hacer un seguimiento a lo largo del tratamiento y de una forma menos invasiva. Entonces, les voy a platicar ahora
algunos de los estudios que se han realizado principalmente en biopsia líquida en GIS. Este es un estudio que se realizó en 243 pacientes. Es uno de los estudios pues, más populares, más conocidos en GIS. Y pues bueno, lo que estos autores nos dicen es que existe una correlación o una concordancia entre el estudio del tejido parafinado o tejido obtenido del tumor y la biopsia líquida o DNA tumor circulante. Y bueno, identificaron prácticamente en los pacientes que encontraban la mutación en el tejido, también la encontraban en biopsia líquida, tanto en KIT como en PDGFR alfa. Y pues bueno, además, adicionalmente, estos investigadores nos demuestran que con el uso de la biopsia líquida, pues los pacientes se ven beneficiados y tienen mayor supervivencia global comparados con aquellos en los cuales no se hace este estudio. Y bueno, en este estudio principalmente lo que nos dan a entender, lo que nos informan, es que prácticamente estudiar la biopsia líquida en pacientes con GIS es igual o tiene mucha concordancia con el estudio del tejido del tumor primario. Y pues bueno, posterior a este hubo otros estudios ya más grandes a nivel clínico, como el estudio Bochager, en el cual identificaron o estudiaron el paisaje de mutaciones y la respuesta a dos fármacos, arregorafenib y avapritinib. Pues como ustedes ya los conocerán, mejor conocidos como Rego y Ava, ¿vale? Entonces, a partir de ahora. Entonces, se seleccionaron ciertos pacientes, aquellos obviamente en los cuales ya se habían identificado mutaciones en los genes KIT y PDGFR alfa y procedieron a ver cómo se beneficiaban los pacientes con diferentes fármacos. Entonces, del lado izquierdo, lo que nos muestran en estas gráficas también tan comunes para el estudio en la respuesta a diferentes fármacos en cáncer, es que regorafenib o rego tiene una mayor eficacia que ABA en pacientes con mutaciones en el dominio de ATP. Y podemos verlo aquí en esta grafiquita en color rojo. Vemos que los pacientes que recibieron el tratamiento rego tienen una mayor o periodo libre de enfermedad comparados con aquellos que recibieron ABA. Entonces aquí ya vemos de entrada la importancia de determinar qué mutaciones tienen los pacientes, ¿no? Porque les puede ir mejor con ABA que con REGO. Y del lado derecho vemos que ABA tiene una mejor supervivencia libre de enfermedad en aquellos pacientes que no tienen mutaciones en KIT. Esta es una gráfica un poquito más compleja, pero si vemos arriba los números en ABA, los que dicen negativos para mutaciones en KIT tuvieron una supervivencia de 5.7 meses libre de enfermedad, comparado con aquellos pacientes que fueron positivos a esta mutación determinada por biopsia líquida de 3.7 meses, ¿no? Entonces aquí vemos en dos escenarios diferentes la importancia de determinar las mutaciones, no solo en tejido, sino también en biopsia líquida, porque esto puede ser, bueno, más bien es muy importante para el clínico. Si el clínico tiene esta información, puede decidir qué fármaco le conviene mejor a este paciente. En este otro estudio, en el cual compararon ripretinib contra suni, igual en GIS, analizado por biopsia líquida, pues vemos que fue un estudio parecido. Es un estudio en fase clínica. Igual reclutaron más de 400 pacientes, los caracterizaron, determinaron qué mutaciones tenían y cuáles no. Y entonces procedieron a hacer el análisis y lo que en este estudio nos muestran es que existen diferentes mutaciones identificadas en los exones 13 y 14, 17 y 18, que si bien recordamos, estas mutaciones secundarias nos dan resistencia a la primera línea de tratamiento que es imatinib, ¿vale? Y entonces aquí nada más nos representan la variedad de mutaciones que se pueden identificar en los pacientes y pues bueno, esto es importante porque como bien comentábamos al inicio de la plática, e incluso en investigaciones de nuestro grupo de trabajo hemos identificado mutaciones diferentes a las reportadas a nivel global en pacientes con cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, aquí la importancia de seguir estudiando el GIST, no solo en México, sino también a nivel Latinoamérica. Y pues bueno, ¿cómo afectan estas mutaciones reportadas en este estudio? Pues igual que o de forma muy parecida al estudio pasado, pues determinar qué mutaciones
se encuentran a través de biopsia líquida, nos puede dar una idea de qué tratamiento le conviene más a un paciente. Entonces, en este caso, específicamente para las mutaciones en exón 11 más mutaciones secundarias en el exón 13 y 14 que dan resistencia a imatinib, pues vemos en este caso que a los pacientes les va mejor cuando reciben SUNI. Y del lado derecho, que pues es un escenario muy parecido, son pacientes con mutaciones primarias en exón 11, pero mutaciones secundarias en exón 17 y 18, en este caso les va mejor con ripretinib, ¿vale? Entonces aquí vemos pues un caso con un gran número de pacientes en los cuales determinar estas mutaciones secundarias es muy importante para los pacientes. Y bueno, en este otro es el mismo estudio, si bien recuerdo. No, es otro, no es otro. Pero bueno, aquí lo que nos plantean es justo cómo el tumor va evolucionando a lo largo de la historia de vida, ¿no? De estos tumores. En este caso vemos que un paciente cuando se realiza una primera evaluación, pues vemos que tiene prácticamente en el 50% de sus células una mutación en el exón 11 de KIT. Y pues, pero, pues obviamente este paciente recibió su tratamiento, se siguió haciendo una evaluación y a los 18 meses, cuando se hace un segundo análisis o determinación de mutaciones por biopsia líquida, interesantemente, estos investigadores reportan que la mutación en el exón 11 disminuye, pero aparece una mutación en el exón 13 y la identifican en aproximadamente en el 10% de las células, pero pues esto es suficiente para darle resistencia al tratamiento de primera línea. Y gracias a este tipo de estudios, los clínicos pueden decidir en dar uno u otro fármaco. Y bueno, en esta gráfica que del lado izquierdo que parece pues un poquito compleja o enredada, pero lo que nos dicen estos investigadores es que la eficacia de las terapias con inhibidores de tirosincinasa en concordancia con el estatus mutacional es muy importante y pues determina prácticamente cuál es la supervivencia libre de enfermedad o la supervivencia global de las pacientes. Si vemos de la parte de arriba, cuando hay un match o concordancia entre el tratamiento y las mutaciones que se identificaron por biopsia líquida, pues el paciente tiene mayor probabilidad de alcanzar la media de supervivencia global o incluso más, comparado con aquellos pacientes que no importa qué fármaco les den, ya sea de primera o de segunda línea, si el fármaco no coincide con las mutaciones que se caracterizan, pues el paciente no va a tener una buena respuesta al tratamiento. Y bueno, ya prácticamente estamos terminando la plática. Quiero mostrarles que actualmente o cuando empezamos a estudiar el GIS en México y en Latinoamérica, pues el tratamiento para el GIS no se hace mediante un análisis molecular, sino la doctora Bere tiene más información sobre cómo se dicta el tratamiento para estos pacientes, pero pues bueno, con los estudios pasados ya vemos cuál es la importancia de determinar estas mutaciones, no solo en el tumor primario, sino también a través de biopsia líquida, un procedimiento menos invasivo y que puede ser determinante para que el paciente tenga mayor probabilidad de responder al tratamiento. Y bueno, este último estudio que les presento es un estudio de Estados Unidos en el cual está involucrada una fundación, la Fundación Max. Y básicamente lo que nos dicen ellos es que los pacientes, sin importar que sean países de bajo o de medios ingresos, cuando reciben el tratamiento adecuado, tienen una supervivencia o probabilidad de supervivencia global o alcanzar la media, prácticamente igual que aquellos países de altos ingresos o países, pues bien económicamente, ¿no? Y vemos que en este estudio de prácticamente 12,000 pacientes, la mayoría de los pacientes que reportan fueron países con bajos o medios ingresos, pero bueno, finalmente una de sus principales conclusiones es esta, que si se hace un tratamiento adecuado de los pacientes tienen altas probabilidades de responder a los tratamientos. Y bueno, me gustaría terminar con esta diapositiva, que es un resumen de lo que estuvimos hablando hoy. Es una publicación del grupo de trabajo en el cual representamos la importancia de determinar las mutaciones en GIST
tanto en el tumor primario como en biopsia líquida para identificar mutaciones, principalmente en este caso, a través de secuenciación masiva e identificar mutaciones secundarias que, como bien ya lo platicamos, pueden dar resistencia a ciertos fármacos y con base en esta información, el clínico determinar cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes, dependiendo las mutaciones que presenten. Y pues bueno, hasta aquí sería todo de nuestra parte. Pasamos a la sesión de preguntas, me parece, y pues gracias a la Fundación GIS y a la Alianza GIS por la invitación.